Jesús era un hombre que disfrutaba de la comida y de la bebida, de tal manera que a veces aparecía como buen comedor y buen comelón y buen bebedor. La gente no veía en Jesús esa ascética que tenía Juan el Bautista. Disfrutaba comiendo y disfrutaba con los comensales. Y esos comensales a veces eran personas no muy bien consideradas en aquella sociedad. Así que la sobremesa, que para nosotros es un momento como de descanso, de ocio, de siesta, en los evangelios, sobre todo en Lucas, es un tiempo para la enseñanza. Tenemos el cuadro, uno de los cuadros más famosos de Lucas, que es el cuadro que pinta para ilustrar, para mostrar la primacía del amor en la vida del creyente. El cristiano, el discípulo, es una persona orientada hacia el amor. Ese amor tiene como dos vertientes, un amor a Dios y un amor al prójimo. Por eso hablamos del doble mandamiento del amor, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Así que este cuadro del buen samaritano, Lucas capítulo 10, en vuestro evangelio lo encontráis en el domingo 14 de julio, que bien, vacaciones, verano. Así que abrimos, buscamos nuestro evangelio que tenéis en las manos, 14 de julio, y ahí está el evangelio del buen samaritano, donde se ilustra, a partir de una pintura, de un cuadro precioso que tenéis en la cabeza del buen samaritano, la primacía del amor en la vida del hombre. Un amor que se orienta hacia Dios y hacia el prójimo. Vosotros sabéis, mientras lo buscáis, que sobre el amor, que precisamente no habla mucho el Evangelio del amor. Nosotros no tenemos la palabra amor en la boca constantemente, pero los Evangelios no suelen hablar mucho del amor. Utilizarán otra palabra. Sobre el amor encontramos en los Evangelios 4 mandamientos. 4 mandamientos puestos en boca de Jesús. El primero, el doble mandamiento. El doble mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Así que tenemos la primera propuesta de Jesús, que nos hablará del amor, un mandamiento doble, el amor a Dios y el amor al prójimo. Encontramos una segunda propuesta, un segundo mandamiento, que es el más original de todos. No lo encontramos en el Antiguo Testamento, tampoco en las tradiciones religiosas que hoy se conocen, que es el amor al enemigo. Qué difícil es esto. El día que toca hablar del amor al enemigo y la gente escucha en el sermón del llano, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, la propuesta de Jesús: amad a vuestros enemigos, ese día nos damos las caras largas en la iglesia porque no se entiende bien, porque parece que es imposible que una persona pueda querer a su enemigo. Intentaremos comprender esta cuestión. Así que tenemos el doble mandamiento del amor: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. El mandamiento del amor al enemigo. El mandamiento único del amor. Uno: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aquí tenemos una tercera propuesta de Jesús que reduce el amor a un mandamiento. Os doy un mandamiento nuevo. Este es el mandamiento único del amor, lo encontramos en el Evangelio de Juan: que os améis unos a otros como yo os he amado. Y claro que lo original de este mandamiento no está en el amor, porque desde que salimos de las cavernas, desde la época prehistórica, el ser humano quiere amar y quiere ser amado, ¿no? Pero esto no es novedoso. ¿Qué es lo novedoso? La forma de amar de Jesús. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, el como yo, el original. No vale cualquier tipo de amor. No todo amor que vivimos, que practicamos,
le agradaría a Jesús. Luego, el amor hay que vivirlo según lo vivió Jesús, como yo os he amado. Y finalmente, en cuarto lugar, relacionado con el amor, tenemos en el Evangelio lo que se llama la regla de oro. La regla de oro que no es de Jesús, que aparece en el Antiguo Testamento y que también aparece en los filósofos antiguos. La regla de oro es muy sencilla, en positivo: tratad a los demás como vosotros queréis ser tratados. Pues, compórtate con los demás como a ti te gustaría que se comportaran contigo. Esto en positivo. En negativo: no haga al otro lo que a ti no te guste. Las dos aparecen en el Evangelio, en positivo y en negativo. Estas son las cuatro propuestas sobre el amor que encontramos en los Evangelios. Podemos retenerlo, ¿eh? El doble mandamiento del amor. El amor al enemigo. Nos da miedo escuchar esto. El tercero, un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros, pero como yo. Se pone Jesús como referente, como modelo. Y finalmente, sacado de la tradición del Antiguo Testamento y de la tradición sapiencial del mundo antiguo, la regla de oro, que es muy bonita: tratad a los demás como vosotros queréis ser tratados. Estos son los cuatro mandamientos sobre el amor. No es mucho, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de amor, tenemos la palabra un poco gastada, ¿no? Los evangelios son un poco así austeros con esta propuesta del amor, ¿no? Pero veremos qué interesante. Así que el cuadro del buen samaritano, que leemos el 14 de julio, pues un cuadro precioso. Yo creo que tendría muchos visitantes, ¿no? Por la riqueza del cuadro, por los personajes, por lo llamativo y por lo que da de sí el cuadro. Pero claro, la parábola del buen samaritano ilustra la mitad del mandamiento, el amor al prójimo. Y el amor a Dios, pues está en un cuadrito pequeño detrás del buen samaritano. Y es el relato de Marta y María, ¿recordáis? Luego, no se puede quedar uno en el cuadro solo del buen samaritano, porque el buen samaritano ilustra el amor al prójimo. Pero Jesús, como ha hablado de un doble mandamiento del amor, entonces el lector tiene que pasar del cuadro del buen samaritano inmediatamente al cuadro de Marta y María, que ilustra el amor a Dios. ¿De acuerdo? Luego son dos cuadros. Si te queda con uno, reduce, que es lo que está pasando, ¿no? Es decir, uno de los fenómenos actuales que hoy vivimos en el campo de la fe es la reducción de la fe a la ética. Diríamos, a los voluntariados. Que es un cristiano los que están participando en un voluntariado. Además, se vende muy bien, goza de buena imagen, pero reduce la vida de fe simplemente a un actuar, a una ética, a una solidaridad. Y desde mi punto de vista es una pobreza, una reducción, ¿no? Jesús quizás no aprobaría este planteamiento, este reduccionismo de la vida cristiana solamente a un voluntariado, a una ONG, a una tarea solidaria, a una práctica de la misericordia solo. Jesús ha dicho amor a Dios y amor al prójimo. Luego la parábola me va a ilustrar de manera maravillosa. Veré qué cosa más bonita, cómo ilustra lo que es el amor al prójimo. Pero hay que dar un paso y contemplar el cuadrito que habla del amor, para que tengamos una visión completa. Puesto que Jesús ha respondido a la pregunta que le hace el escriba, citándole un doble mandamiento: el amor a Dios y el amor al prójimo. Bien, estos dos cuadritos, que hay que leerlos juntos y que verlos, pues también responden a las preocupaciones de Jesús. Diríamos que en el fondo hay una situación histórica, ¿no? Una base histórica, en el sentido de que a Jesús le preocupó pues, el tema docente. En los cuatro evangelios se nos presenta un Jesús maestro, un Jesús que enseña, un Jesús que ilustra, un Jesús que orienta, un Jesús que nos da criterio,
un Jesús que ofrece valores. Luego hay una dimensión importante de la vida de Jesús que se desarrolló en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En la sinagoga, se desarrolló en el camino, se desarrolló en la sobremesa, que fue la enseñanza. En esta parábola Jesús quiere enseñar. Y también, puesto que el tema que va a tocar está relacionado con el tema de la dolencia, de la enfermedad, del dolor, pues estamos ante una imagen de un Jesús médico, de un Jesús que sana, de un Jesús que cura, de un Jesús que levanta, de un Jesús que rehabilita. Luego tenemos dos imágenes preciosas de Jesús en la parábola de un maestro de sabiduría y la parábola de un médico, de un sanador, y llamado un Jesús saludable, ¿no? Que es un tema que le encanta a Lucas porque quizás por profesión Lucas sea médico, ¿no? Al menos en la carta a los Colosenses hay un versículo que nos habla de un tal Lucas, compañero de Pablo, que era médico. La tradición de la Iglesia siempre ha visto en Lucas un médico, y su evangelio está lleno de términos relacionados con el campo de las dolencias, ¿no? Y tiene una preocupación, el Jesús de Lucas tiene una gran preocupación por la sanación de las personas. Así que vamos a tener heridas, vamos a tener primeros auxilios, vamos a tener clínica y vamos a tener una persona curada, lo cual es muy importante, ¿no? Pero es que Lucas nos diría que Jesús puede contribuir a sanarnos, a curar nuestras heridas, a levantarnos, una mano donde agarrarnos, algo bueno para mi vida, es saludable. Bien, así que estas dos realidades, la del Jesús maestro, la del Jesús médico, están metidas en el cuadro. Así que estupendo, ¿eh? Bueno, creo que lo mejor sería que leyéramos el texto del domingo 14 de julio, posiblemente estaremos en la playa, a lo mejor no vamos ni siquiera a los Eucaristía ese día, ¿no? Pues bien, ya lo tenemos preparado para ese domingo. Estaremos de vacaciones, ¿verdad? Vamos a leer todo esto como si fuéramos niños, porque despacito, ¿eh? En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hasta ahí. Tenemos una introducción en el cuadro, un diálogo entre un experto de la escritura, un maestro de la ley, un hombre con un currículum para llegar a ser maestro, ha tenido que hacer un recorrido importante, una persona, digamos, que estaría en el campo de la intelectualidad, ¿no? Y Jesús de Nazaret estaría, por utilizar una palabra así cercana, ¿no?, en el campo de la autodidáctica, ¿no? Es un hombre que no tenemos conocimiento de que tuviera una formación académica como ha tenido Pablo de Tarso o ha tenido este escriba, ¿no? Sin embargo, Jesús conoce muy bien las escrituras y sale airoso de las preguntas que le hacen. Así que, aunque haya una especie de desajuste, de desequilibrio entre un hombre que está en la intelectualidad, que está en el área de la sabiduría, del conocimiento, Jesús está también muy a la altura, aunque eso sí, no tiene currículum, no tiene expediente académico. Pero nos encanta, nos gusta mucho este Jesús sencillo. Así que el cuadro ha sido, en cierta manera, pintado
Y se lo agradecemos porque este escriba le ha preguntado, le ha hecho una pregunta. Si el escriba no le pregunta, este cuadro no se pinta. Así que le agradecemos al escriba que le haya hecho la pregunta a Jesús, porque así dio pie para que Jesús de pronto se inventara una parábola. Si tenemos el personaje maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fijaros, esta pregunta es interesante. ¿Qué tengo que hacer? Mira que el verbo hacer será el verbo dominante en el relato. Es un relato donde lo importante está en la dimensión operativa, práctica. Se trata pues de una parábola que resalta la dimensión activa, el hacer, el amor como práctica. ¿Qué tengo que hacer en mi vida para que cuando yo me muera, pues goce de la plenitud de vida que me promete Dios? ¿Qué tengo que hacer? No dice qué tengo que creer, no dice qué tengo que aceptar, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que tengo yo que hacer en mi vida para que cuando yo me muera, Dios me recoja, me reciba y me acepte entre los suyos? La pregunta es bonita. Quizá te extrañe que un maestro de la ley no sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, quizá lo que el maestro pretende es sacarle cosas a Jesús, ¿no? Porque el texto dice que es un poco como para ponerlo a prueba. ¿Sí? Para ponerlo a prueba significa forzar a Jesús para que desembuche todo lo que Jesús tiene y bueno, en el mejor de los casos, para saber lo que piensa Jesús y cómo se está orientando Jesús. A esta pregunta Jesús no le responde directamente, porque la pedagogía de Jesús no es dar receta, casi nunca da receta, sino que le devuelve la pregunta, le hace pensar. Jesús hace pensar a la gente. Jesús no da receta, sino que ayuda a pensar. Esto es muy interesante, ¿no? Porque es una manera de enseñar que es valiosa hasta el día de hoy. No es recetario, el Evangelio te hace pensar. Entonces Jesús le devuelve la pregunta y dice una cosa preciosa. ¿Tú qué recitas todos los días por la mañana? ¿Tú qué recitas todos los días por la mañana? ¿Sabéis que en el judaísmo hay una recitación que hay que hacerla todos los días, por la mañana y por la noche, a partir de los 12 años? Los niños hoy se han incorporado a la mujer. Luego en el judaísmo, de la época de Jesús hasta el día de hoy, hay una recitación bíblica que es obligatoria por la mañana y por la noche. Esta recitación bíblica la conocéis vosotros hasta en la lengua hebrea, ¿no? ¿Recordáis? En lengua hebrea, el Shema, es un verbo imperativo hebreo que significa escucha. Escucha. En castellano, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Luego todos los días, el judío fiel recita Deuteronomio 6, 4, hasta el día de hoy, por la mañana y por la noche. Todos los niños lo aprenden en sus casas. Esta recitación de fe, un pequeñito credo, lo aprende en la familia. No lo enseña el catequista, sino que lo aprenden en la familia. Y a continuación del Deuteronomio 6, 4, 9, este buen escriba nos dice que recitan Levítico 19, 18, donde dice, y amarás a tu prójimo como a ti. Luego todo buen judío, por la mañana y por la noche, recita dos textos de la Escritura, Deuteronomio 6.4, Levítico 19.18. Deuteronomio 6.4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Que el amor a Dios es fundamental. Y a continuación,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:10. Luego todo judío, por la mañana y por la noche, tiene esta recitación. Esta recitación la hacía Jesús de Nazaret, la hacía la Virgen María, Pedro, Santiago, Juan. Luego, si vosotros queréis orar con una oración que rezaba Jesús todos los días, por la mañana y por la noche, tenéis esta. Es conocida como Shema. Escuchen. Escuchen, Israel. El Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El doble mandamiento de la ley. Muy bien, pues el escriba ha respondido estupendamente. Jesús le dijo, has respondido correctamente, luego está en el camino, si lo está practicando, está en el camino de conseguir la plenitud, la eternidad. Luego, si sigue así, cuando te muera, desde luego Dios te recoge, porque ha puesto en práctica el doble mandamiento, el de amor a Dios y el amor a Dios. El escriba no se encuentra cómodo totalmente y le hace una segunda pregunta. La segunda pregunta es fundamental. ¿Y quién es mi prójimo? Es decir, el escriba no tiene problema para el primer mandamiento, que habla sobre el amor a Dios. Ahí no tiene problema. Pero para el segundo, acerca del prójimo, sí tiene problema. Y por eso pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Si yo tengo que amar a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pero ahora el escriba le quiere, como si dijéramos, sonsacar a Jesús. ¿Qué concepto de prójimo tiene Jesús de Nazaret? Esto es muy importante para nosotros. Muy importante saber cómo entiende Jesús, por hablar así, el concepto prójimo. Veamos en el judaísmo de la época de Jesús cómo se entendía el prójimo. Pues el prójimo se entendía de una triple forma. ¿Quién es mi prójimo? Respuesta: los miembros de mi familia. Los miembros biológicos de mi familia, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mis hermanos, mi prójimo. Ese es mi prójimo, los cercanos, en el ámbito de la familia doméstica. Luego, prójimos son los miembros de mi propia familia. Muy bien, y esto es verdad. Por un hermano das la vida, por un hijo te desvives, practicas compartir la solidaridad con tu familia, con ellos te entregas. Amamos nuestro prójimo familiar, nuestro cercano. Había en segundo lugar una manera nueva de entender también el concepto prójimo, que eran los miembros de tu comunidad religiosa. Ya el judaísmo, en la época de Jesús, tenía experiencias de comunidades. Por ejemplo, el fariseísmo era un movimiento laico, pero comunitario. Y entre ellos se querían, y entre ellos se ayudaban. Conocemos también otro movimiento comunitario, que eran los esenios, ¿recordáis? Que convivían y tenían vida comunitaria. El famoso monasterio de Qumran, en la cercanía del Mar Muerto, donde aparecieron los famosos manuscritos, ¿no?, de los esenios. Ese tema le gusta mucho a la gente, los manuscritos del Mar Muerto. Pues bien, ahí hay una comunidad de miembros que se entendían prójimos, hermanos. Y vosotros tenéis experiencia de esto, vuestro grupo, aquí mismo se percibe un ambiente fraternal extraordinario. Aquí os queréis, aquí os ayudáis, aquí cualquiera de vosotros haría lo impensable por ayudar al otro, ¿no? Luego, prójimos no solamente son los miembros de mi familia biológica, prójimos son los miembros de mi comunidad religiosa. Y aquí se nota, ¿verdad?, que os queréis, que os ayudáis, que os estáis cercanos uno al otro. ¿Muy bien? Luego, ya tenemos dos maneras de entender al prójimo. Y había una tercera forma de entender al prójimo, que a lo máximo que llegaba el judaísmo, son los miembros de la nacionalidad judía. Luego, los miembros de la nación estamos llamados a entendernos, a ayudarnos, a solidarizarnos, a servirnos, a apoyarnos mutuamente.
Mira, yo creo que eran los tres conceptos de prójimo que circulaban en el judaísmo de la época de Jesús. Prójimos son los miembros de mi familia, prójimos son los miembros de mi comunidad religiosa, prójimos son los miembros de la nacionalidad judía. Luego, cuando el escriba le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?, lo que quiere es sacarle a Jesús qué concepto de prójimo circula por la mente de Jesús. Interesante, porque Jesús va a abrir un nuevo concepto de prójimo. Y que la pregunta es interesante para ayudarnos a nosotros a ver la realidad con los ojos de Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Respuesta de Jesús: no hay receta. Te voy a contar una parábola y tú sacas la conclusión. Siempre Jesús, ¿verdad?, sin dar receta ni dar respuesta, te voy a contar una historieta y tú sacas la conclusión. Jesús le va a contestar con una parábola. Hay que decir que las parábolas eran la forma literaria que Jesús utilizaba como un instrumento para la docencia, para la enseñanza. Gran parte de la enseñanza de Jesús se transmite a través de las parábolas. No se ha conocido un maestro judío de la época de Jesús que utilizara tanto la parábola como instrumento docente. No se ha conocido. Jesús no es el inventor de las parábolas. Las parábolas ya existen en el Antiguo Testamento, pero no se ha conocido ningún rabino, ningún maestro que utilizara tanto las parábolas como Jesús. De tal modo que no hay problema en decir que Jesús es un genio a la hora de componer parábolas. Tenía una facilidad enorme para construir parábolas de manera rápida, ¿no? Yo no sabría montar una parábola. Y quizá vosotros, si sois catequistas, tampoco tenéis facilidad para montar una parábola pronto, ¿no?, rápido. Sin embargo, Jesús tiene un arte para montar una parábola. Y una parábola que contaba Jesús este día, mañana la podía adaptar en otro pueblo, modificándola, ¿no? Seguro que las modificaba y las cambiaba dependiendo de los auditorios. Luego, Jesús no es el inventor de parábolas, pero utiliza la parábola como instrumento fundamental de su docencia. Y en tercero, es un artista. Es un artista a la hora de contar las parábolas. Y toda parábola, atención, toda parábola está compuesta con elementos de la vida cotidiana. Está compuesto con elementos de la vida cotidiana. Luego, en aquella época, había bandidos que robaban, que tiraban del bolso y te dejaban caída en el suelo. ¿Comprendéis? Es una parábola que está construida con elementos de la vida social. Le va a aparecer unos bandidos que en una zona desértica, pues en las pequeñas caravanas o los pequeños peregrinos, pues se acercaban, le robaban, lo dejaban medio muerto, apaleado en el camino, se marchaban. Esto era así, ¿no? Luego, toda parábola es fácil porque está sacada con elementos de la vida contemporánea. Las parábolas son historias ficticias, son historias ficticias, son composiciones sacadas con elementos de la vida. Y en tercer lugar, toda parábola tiene algo extraño, tiene algo que molesta, tiene algo que incomoda. Atención, toda parábola tiene algo que incomoda. En el caso de que fuera un cuadro, hay algo que molesta a los ojos. Y de tú aquí, esto no lo soporto. ¿Qué es lo que incomoda aquí en la parábola? Lo veremos luego, ¿no? Pero lo que incomoda es la figura del samaritano. La figura del samaritano, con su comportamiento ético magnífico, ¿verdad?, ridiculiza al sacerdote y al levita, que serían los que tienen que dar ejemplo. Luego, toda parábola tiene un elemento que incomoda, un elemento que provoca, un elemento que impacta y que el lector se lo lleva y luego en su casa, a su mujer, a sus hijos, a los amigos, oye, la historia que contó Jesús, hay que ver lo que dijo, hay que ver el problema que contiene la parábola, hay que ver la dificultad que la parábola ofrece. Así que eso que incomoda, daba que hablar. Y la gente, luego de escuchar la parábola, se llevaba la parábola a su casa y conversaban entre ellos en esa parte mordiente, en esa parte que provocaba. De lo contrario, las parábolas serían historias para pasar el tiempo. Sería como
historia para entretener. Y por supuesto que la parábola entretiene, pero la parábola enseña. Luego, la finalidad de la parábola es enseñar a través de ese obstáculo, de esa incomodación que tiene. Y la finalidad de la parábola no es entretener. Muy bien, pues luego veremos lo que incomoda de la parábola. Así que de buena primera Jesús se saca una de las parábolas más bellas del Evangelio de Lucas, original de Lucas. De esa caja de cartón que teníamos, de ahí saca Lucas la parábola del buen samaritano. Vamos a leerla despacito. Respondió Jesús diciendo, veamos la parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y hazlo. Luego termina la parábola con el verbo hacer. Jesús invita a tener el comportamiento que tuvo en Samaria. Bien, la parábola es muy conocida, la tenéis en la cabeza, podéis verla en un cuadro. Aquí tendríamos en el centro la víctima. No tiene nombre, no tiene apellido, es un ser humano en una situación de dependencia. La vida va a depender de lo que quiera hacerle el que pase por su lado. Estamos en una situación límite. La víctima nos presenta una situación límite. Una persona caída, tirada, semi-muerta en medio de la carretera. Por él mismo no puede hacer nada. Esa situación que tú sabes que las personas por sí mismas no pueden salir adelante. Si estáis en los grupos de Cáritas, un voluntariado, en algunos momentos tenéis la experiencia de que hay muchas personas que por sí mismas no pueden. Por sí mismas no pueden salir. Por sí mismas no pueden remontar. Por sí mismas no pueden levantarse. Se trata pues de situaciones límite, en la que la vida de esta persona va a depender del que pase a su vida. Luego la víctima no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene confesionalidad, no tiene color, es simplemente un ser humano en una situación de necesidad, una situación límite, en situación de dependencia de lo que quieran hacer para salvarle la vida a los que pasen. Interesantísimo porque tengo una luz sobre la víctima, un ser humano, además, en situación de necesidad. Los personajes están muy seleccionados, porque significa que Jesús tenía un arte enorme para componer estas historias y seleccionar personajes que llamaran la atención. Esta parábola molestaba al judaísmo hasta el día de hoy, ¿no? Esta parábola molesta al colectivo clerical de una manera impresionante. Esta parábola, las personas muy religiosas no la soportamos. La parábola no es paño caliente, es durísima con las personas que nos llamamos religiosos. Así que la víctima está puesta en el centro, está innominada, no tiene apellido, no tiene nombre, no tiene referencia
culturales, religiosas, es simplemente un ser humano en una situación límite. Personajes que van a pasar, la crema y la nata de la sociedad judía, el sacerdote y el levita, la crema y la nata. Hoy no se puede hablar así, ¿verdad? Nosotros no tenemos buena imagen, pero en aquella sociedad el sacerdote y el levita, que es una clase más inferior, gozaban de buen prestigio en aquella sociedad. Luego el sacerdote y el levita van a pasar. Primero el sacerdote y luego el levita. El comportamiento es idéntico. Dice lo siguiente, Lucas. Pasaba un sacerdote por aquel camino, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y no se para, no dice para sí mismo, este es mi prójimo. Al contrario, este no me corresponde, este no es mi prójimo, salió de largo. Fijaros bien ya que critica a los sacerdotes, porque este concepto de prójimo más endeblito tiene, ¿no? Más reducido, más pequeño. El sacerdote lo ha visto y ha dicho para sus adentros, este no tiene nada que ver conmigo, no forma parte de los míos, por lo tanto, paso. En segundo lugar, pasa un levita y tiene el mismo comportamiento. Se acerca, lo mira, lo ve, lo analiza y dice, este no es mi prójimo, por lo tanto, paso de largo. Al tercero viene la parte molesta de la palabra. El personaje que molesta es el samaritano. El personaje modélico no va a pertenecer a la sociedad de Israel, ni a la clerecía de Israel, ni a los electos de Israel, sino que Jesús va a elegir a un herético. Los samaritanos eran considerados heréticos. En segundo lugar, personajes de segunda fila. Los samaritanos eran infravalorados por el judaísmo y en cierta manera nos dice el Evangelio de Juan que entre ellos se llevaban fatal, de tal manera que dice el Evangelio de Juan cuando nos relata el diálogo tan bello de la samaritana y Jesús, de que los samaritanos no se hablaban con los judíos no se hablaban con los samaritanos. Luego había como una especie de odio, ¿no?, entre ellos, eran vecinos y por razones históricas pues se llevaban fatal. De tal manera que en el judaísmo, si tú querías ofender a una persona, le llamabas samaritano. Era una manera de insultar. A Jesús le insultan una vez diciendo, tú eres un samaritano. Bueno, pues viene un personaje de esta índole, del mundo de la infravaloración, del campo de digamos, del mundo herético, de los despreciados de aquella sociedad, y el comportamiento de este hombre, que no está dentro del ámbito sacral, tiene una actitud ejemplar y se acerca. En segundo lugar, lo ve. En tercer lugar, fijaros qué cosa más bonita, sintió compasión, ¿sí? Le dolió. Atención con la compasión. ¿Qué es compasión? Compasión es que el dolor del otro, la situación del otro te afecta, te duele a ti, pero es un sentimiento. Te duele lo que le está ocurriendo al otro. Se trata pues de un sentimiento interior. Ponemos la televisión, vemos el drama de los inmigrantes, nos duele, ¿verdad? Nos duele, pero bueno, seguimos comiendo y la vida sigue. Sintió compasión. Pero además nos dice otra cosa, que además de sentir compasión, de ponerse en la situación del otro, pasó a la misericordia. Esto es precioso. Diferenciamos la compasión de la misericordia. La compasión es un sentimiento personal de dolor porque tú te pones en el papel del otro, en la situación del otro. La misericordia es la dimensión activa. La misericordia te lleva a la práctica, te lleva a la operatividad, te lleva a poner en funcionamiento tus manos. Sintió misericordia, sintió compasión y la compasión le llevó a la misericordia. ¿Cómo practicó la misericordia? Pues fijaros, como médico que era, hizo los primeros auxilios. Los primeros auxilios que eran limpiar las heridas con vino. En segundo lugar, pone bálsamo, aceite para aliviar el dolor. Tercero, lo sube a la ambulancia, que es la cabalgadura. En cuarto lugar, lo lleva a la clínica, que es la posada. Y en quinto lugar, se preocupa de la recuperación que viene detrás, porque la va a pagar.
va a coger dinero, su dinero, y va a pagar el periodo después de la herida. Fijaros bien qué terapéutico, ¿verdad? Qué camino, parece que está en el SA, que tiene un esquema de, digamos, de cómo se trata a una víctima, un enfermo, una persona herida, ¿verdad? Cómo va siguiendo los pasos para llegar a la recuperación. Hay que ver lo que ha hecho el samaritano, ¿eh? Qué bonito, se acerca, lo ve, y entonces cuando lo ve, él dice en su cabeza: este es mi prójimo, este forma parte de los míos, por lo tanto tengo que actuar. ¿Y cómo es la actuación? Primero la compasión. Esto es muy eruca, ¿eh? Primero la compasión, y después la parte práctica, que es la misericordia. Nosotros muchas veces confundimos compasión y misericordia. La compasión es un movimiento interno, simplemente es un sentimiento. Pobrecito, Dios mío, qué pena. La misericordia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué hago? Así que el samaritano nos da esta, digamos, nos ofrece este circuito tan bonito que comienza con el ver. Veo a la víctima, pienso, es mi prójimo, forma parte de los míos. Tercero, el corazón, siento, me duele la vida, el sufrimiento que está pasando. En cuarto lugar, no me quedo quieto, no me bloqueo, actúo, hago algo y lo recupero. Muy bien. Una vez que has puesto estos comportamientos, le pregunta a Jesús al escriba: ¿cuál te parece de estos tres que se ha comportado como prójimo? El escriba le da ahora una especie de ataque de nervios, porque es judío, es escriba, y tiene que responder diciendo que el que realmente se ha comportado de manera ejemplar es el samaritano. Como esto es tan fuerte, no responde diciendo que el samaritano, sino el que practicó la misericordia. Fijaros bien, que bien relata la Lucas, porque es que le va a dar un infarto. A este judío que no soporta que le den lecciones gente que no pertenece al mundo de la sacralidad, a su religión, a los valorados en su sociedad. Pues sí, le dan una lección este individuo que no, a lo mejor no le preocupa tanto la religión como a los otros dos. Y le dice Jesús: pues vete y haz tú lo mismo. Es decir, ve por la vida y cuando te encuentre a alguien en esa situación, recuerda al samaritano y actúa. Luego, la parábola termina con la invitación al hacer. Y es una parábola operativa, invita a la práctica de la misericordia. Me gusta mucho que hayamos distinguido qué es la compasión y qué es la misericordia. Compasión, un sentimiento, pero que no tiene dimensión práctica. La misericordia es la parte activa, es la dimensión operativa. Bueno, pues seguimos estrujando la parábola. Toda parábola es como media naranja, ¿no? Que tú ahora la pones en el exprimidor y tienes que estrujar hasta sacarle todo el jugo. ¿De acuerdo? Bueno, saquémosle el jugo a la parábola. ¿Por qué Jesús ha seleccionado a estos personajes? ¿Qué problema tiene el sacerdote y el levita? El sacerdote y el levita son todas las personas religiosas de todas las religiones. Luego estaríamos ante qué problema tenemos las personas religiosas. Luego la parábola nos incluye a los que estamos aquí. No sería bueno echarle la culpa a los judíos, echarle la culpa al sacerdote y al levita, y nosotros no nos afecte. No. Todas las personas que nos consideramos religiosos, que nos consideramos creyentes, ¿qué problema tenemos para que Jesús haya elegido a dos personas del ámbito de la religiosidad? Pues mirad, primer problema que Jesús le veía a los sacerdotes, a los levitas y a nosotros. Por la mañana, ¿qué hemos recitado? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Esto por la boquita que fácil, pero por la mañana la boquita, que de cosas bonitas decimos, ¿verdad? Que de cosas que lejos, digamos. Pero cuando llega la hora de la verdad, incapacidad para llevarlo a la práctica. ¿Qué problema es este? La incoherencia.
el problema de la incoherencia. Las personas religiosas tenemos un problema entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto se llama un problema de incoherencia en el sentido de una cosa son los valores confesados, lo que decimos, lo que hablamos, lo que opinamos. Una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que vivimos, lo que hacemos realidad. Y el sacerdote y el levita por la mañana han dicho cosas preciosas, pero por la tarde son incapaces de poderla llevar. Jesús pone un algodón mojado, un alcohol en la llaga. Nos dice, atención, las personas religiosas llevamos un problema, que es la coherencia entre lo que decimos por la boca y lo que luego hacemos. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con que esto es un problema de todas las personas religiosas, no solamente de judíos, sino de todos? Luego nuestras vidas no están equilibradas, nuestras vidas no tienen armonía, y entonces con la lengua y con la boca llegamos lejísimos, pero a la hora de la verdad aquí hay una disfunción de plano. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. No hay armonía, es una vida fragmentada, es un desequilibrio, un desajuste. El desajuste lo tendremos que soportar toda la vida, porque esto de la coherencia nos moriremos intentándolo. Aquí está la verdad. Así que el problema de todas las personas religiosas es que caminamos con la incoherencia. El sacerdote y el levita son incoherentes, el samaritano no, porque el samaritano no ha rezado nada ni ha dicho nada, pero mira, luego ha actuado. Veamos la figura del samaritano. ¿Tú crees de verdad que ha existido un samaritano así, alguna tan bueno como este? No. Samaritano es la mejor fotografía de Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús bajo la imagen del samaritano. Es una fotografía de Jesús de Nazaret. En cuanto que el judaísmo despreció a Jesús, en cuanto que los samaritanos eran despreciados, pero Jesús no ha sido valorado en su sociedad, ¿no? Ha sido catalogado de herético, de blasfemo. Bueno, todo lo peor que se puede decir lo ha escuchado Jesús entre la gente de su pueblo. Ha habido gente que lo ha querido, que lo ha amado, pero ha habido gente que ha dicho barbaridades. Comilón, bebedor, amigo de publicanos, pecadores, subversivo, han dicho todo lo peor. Jesús desconsiderado, Jesús desconsiderado. Pero Jesús se identifica como una persona despreciada, ¿no? Como eran los samaritanos, despreciados. Pero mira, aun siendo despreciado, este samaritano ha sabido actuar. Y ha actuado acercándose, parándose, meditando si es su prójimo o no. Ha dicho, es mi prójimo, y pasando de la compasión, del dolor, a la práctica de la misericordia. Jesús de Nazaret pasó por este mundo haciendo el bien, curando y sanando las dolencias del pueblo. Luego esta síntesis de la vida de Jesús es perfecta para encajarla en la figura del samaritano. Por los caminos de la vida, este peregrino, Jesús pasa haciendo el bien, y haciendo el bien que consistía en curar, en sanar, en rehabilitar, en levantar, en dar la mano, en ofrecer esperanza. Luego, la trayectoria del samaritano recoge perfectamente lo que fue el paso de Jesús por este mundo. Bien, seguimos trujando la parábola, a ver si le sacamos todavía más partido. Observando el comportamiento del samaritano, nosotros descubrimos el concepto de prójimo que tenía Jesús en la cabeza y el concepto de amor que Jesús tenía en su corazón. Mirad mis manos. Lo que va a hacer Jesús es un estiramiento del amor. Estirar un chicle. Lo primero que nos dice es que el amor de Jesús, el amor del Evangelio, el amor cristiano, es un amor universal. De un amor local, como lo tenía el judaísmo, mi familia, mi grupo, mi nacionalidad, Jesús va a coger y va a estirar el amor y lo va a incluir
a cualquier ser humano. Todo ser humano, a diferencia del color, de la cultura, de la religión, es tu prójimo. Aquí tenemos el primer estiramiento en el amor, de un amor local a un amor universal, la universalidad del amor. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier ser humano que se encuentre en situación límite. ¿Qué significa situación límite? Aquella situación que por sí mismo la persona no puede. Luego, en este sentido, ¿verdad? Fijaros, ante todo el problema, ¿verdad?, de refugiados, de inmigrantes, de gente de color, de gente de fuera, ¿es tu prójimo o no es tu prójimo? Pues tal como se ve en la calle, muchas veces el cristiano pasa y ni siquiera lo miran. Esa frialdad que lleva consigo el no mirar a una persona refleja que no es tu prójimo. Esa persona no es tu prójimo, tú no la aceptas como prójimo. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de prójimo reducido como lo tenía el judío. Si tú tuvieras un concepto de prójimo universal, al menos podías saludarlo, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No lo consideramos nuestro, no forma parte de lo nuestro, tú no te ves que tenga vínculos con él. Luego, el primer estiramiento que hace Jesús en la experiencia del amor es llevarlo de lo local a la universalidad. Segundo estiramiento, atención con este estiramiento, que es un estiramiento del amor hasta incluir al que no te quiere, al enemigo. Qué fácil amar al que te quiere, ¿verdad? Qué fácil amar a aquel que te dice, oh, yo contigo me llevo estupendamente, yo te quiero, tú me quieres, yo te regalo, tú me regalas. Bueno. Aquí estamos ahora en una propuesta de amar que incluye incluso a aquel que no te acepta, que no te quiere, que va contra ti. El amor al enemigo. Esto ya son cosas mayores, ¿eh? Porque amar al que te ama es relativamente fácil, pero amar a una persona que no te quiere, esto es muy difícil. Así que cuando se lee este evangelio, que gusta tanto, o se escucha el sermón del llano, donde Lucas dice, amad a vuestros enemigos, nos damos cuenta, los predicadores, ¿verdad?, en la Eucaristía, que a la gente le cuesta trabajo entender esto. Luego, el amor al enemigo tiene un problema, y es que no lo entendemos, porque no te entra a ti en la cabeza que tú puedas querer a una persona que te ha hecho daño. Luego hay un problema de comprensión. Yo no comprendo, a mí no me entra en la cabeza que yo pueda sentir algo por una persona que me ha hecho daño. La gente dice, esto es inviable, Jesús de Nazaret es un utópico, esto es una ingenuidad, esto no se puede llevar a la práctica. Bueno, pues esto es lo que quiero cambiar. ¿Por qué pensamos que esto no es posible? Porque tenemos una falsa comprensión de lo que es el amor según Jesús. Mirad, nosotros no sabemos amar si no introducimos lo emotivo, lo sentimental. Para nosotros el amor es ante todo una emoción. Es sentir cariño, sentir atracción por el otro, es sentir algo. En el punto de partida le ponemos lo emocional. Y para Jesús, lo emocional no sirve para nada. Cuando habla del amor al enemigo, no te está indicando que tú lo quieras como tú piensas, que tiene que sentir un afecto, que tiene que sentir una cercanía, que tiene que sentir algún sentimiento, alguna emoción. No, déjate. Son cosas que Jesús no habla de lo emocional. No tiene ninguna propuesta emocional. El amor al enemigo hay que entenderlo así, desde el Antiguo Testamento, que dice así: si tú ves que tu enemigo, es muy bonito, en el libro del Levítico, si tú ves que tu enemigo está caído en la carretera y que el burro que iba cargado de fruta que venía del campo, está el animal también caído y todas las frutas allí tiradas, y tú pasas por el lado, aun siendo tu enemigo, ayúdale y recoge la fruta y ponlo en pie. Equivalente, si tú que estás enfadada con tu vecina, te la encuentras con el carro del Mercadona y tira en la escalera, pues ya no pases de largo, sino ayúdala, aunque tú no sientas nada. Y le dijera, te tenía que haber caído 3 veces. ¿Me entendéis?
El amor no es lo que yo siento, sino lo que yo hago. ¿A que entendemos ahora el amor al enemigo? Pues sí, entendemos el amor al enemigo. ¿A que no se puede comprender el amor al enemigo desde lo emocional? No, claro. Tú, una persona que te ha hecho daño, tú no puedes sentir por ella nada. Es que el Evangelio no te pide que tú sientas nada. El Evangelio lo que te pide es que si tu enemigo se encuentra en una situación límite que no puede por sí mismo y tú pasas, aun siendo tu enemigo, le tiene que ayudar. Luego no se trata de emociones. El amor cristiano, fijaros que esto nos cuesta la vida, porque nosotros estamos siempre hablando del amor en clave sentimental, clave de cantautor, y de poesía, y de sentimentalismo. No tiene nada que ver con el sentimentalismo. Jesús liberó el amor. Hombre, si lo tiene mejor, ¿no? Si tú además de ayudarle lo aprecias, pues todavía mejor. Pero no reduce el amor a la dimensión sentimental, sino a la dimensión operativa. Tú a esta persona que pasa por su lado, que está en una situación límite, está herido, por sí mismo no puede ser nada, cuando siendo tu enemigo, párate y échale una mano, levántalo, cosa que no hizo el sacerdote. Luego este segundo estiramiento es de un amor de los conocidos, de los tuyos, a incluir también al amor al enemigo. Tercera característica del amor cristiano, hemos dicho que es universal, que acoge incluso al enemigo. Es un amor, ahora se puede decir, que no queda reducido a lo emocional, sino que es práctico. Es práctico, es poner aceite, poner vino, subir en la cabalgadura, llevarlo a la posada, es todo práctico. El amor cristiano son gestos de servicio, gestos de generosidad, gestos de misericordia. Es un amor fundamentalmente orientado hacia una práctica. No queda reducido a lo emocional. Cuarto rasgo del amor que refleja la práctica del buen samaritano. Esta también se las trae, que Jesús de Nazaret se las trae, ¿no? A fondo perdido. A fondo perdido. Sin esperar nada a cambio. La mayoría de los disgustos que tenemos en la vida es porque yo hice por ti y tú pasó mi santo y mi cumpleaños y no me llamaste. Disgustos tenemos ya para un montón de días. Yo te doy, tú me das, vivimos en una sociedad mercantil, yo te regalo, tú me regalas, yo te llamo, tú me llamas. Como esto se rompa, ya aquí tenemos disgustos. La mayoría, observad, la mayoría de la pérdida de amistades que hemos tenido, todos hemos perdido amigos y amigas en esta vida, ¿no? Y la razón por la que hemos perdido amigos y amigas en esta vida, normalmente es por este problema. Yo hice por ti y tú no hiciste por mí. ¿Por qué? Porque tenemos una visión mercantil del amor. Yo te doy, pero a cambio tengo que recibir. El amor cristiano prescinde de esa visión mercantil, yo te doy, tú me das. Es un amor a fondo perdido. Y amar a fondo perdido es una cosa que cuesta mucho. Porque tenemos un orgullo y tenemos siempre compensación. Yo me entrego, yo me doy, pero yo quiero una compensación. Amar a fondo perdido. El samaritano no le dice al enfermo, mira, después de haberle pagado la clínica, no le dice, mira, te voy a dejar el número de teléfono y en Navidad le mandan un jamón. En Navidad mándame un queso, mándame una cosita buena. Entonces reflejaría, ¿verdad?, que yo he hecho una cosa para recibir a cambio. El samaritano desaparece, actúa y desaparece, lo cual significa que no espera nada a cambio. Y quinto, el amor del samaritano, el amor cristiano, hemos dicho, un amor abierto a lo universal. Todo ser humano es mi hermano, todo ser humano en situación de necesidad requiere que yo me pare y lo atienda. Aquí ni colores, ni raza, ni cultura, ni religión, ni nada, todo ser humano. Segundo, el amor al enemigo, que no se trata de sentir, sino de ayudar a una persona en una situación. Tercero, no es un amor de palabra, de sentimiento, es un amor práctico, concreto. En cuarto lugar, es un amor de gratuidad. No recibo nada, ni espero nada, ni lo hago por compensación. Y quinto, que es muy bonito, ¿no?, es un amor que no crea dependencia. En nuestra manera de amar, a veces amamos, pero a la persona que amamos, la retenemos. Yo estoy en una parroquia y dicen las del grupo de Cádiz, mis pobres,
Cuando dice mis pobres, es que ella disfruta mucho cuando le dice encanta como tú, ninguna. Como tú encanta, ninguna, porque gracias a ti yo estoy viviendo. Y la otra se muere. Tiene sus pobres, está creando una relación de dependencia. Es un amor que no deja ser libre a la persona. Es un amor que crea atadura. El amor cristiano es un amor adulto, un amor muy maduro, que el samaritano ayuda y desaparece, ¿verdad? Y no crea vínculo y no crea dependencia. ¡Qué manera de amar! Estos son 5 rasgos del amor de Jesús. Es decir, que Jesús está detrás del samaritano. Por eso digo, nunca ha existido un samaritano tan bueno. Ese samaritano es Jesús y su forma de amar. Ahora veréis, ¿verdad?, que el mandamiento único dice, amad unos a otros como yo os he amado. Y ese como yo, pues fíjate cómo amaba el samaritano. Esos son los rasgos del amor. Un amor abierto a la universalidad, un amor que incluye al enemigo, un amor que es fundamentalmente entendido como práctica, es un amor a fondo perdido, es un amor que no crea atadura ni dependencia en la persona que quiere y que lucha. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo. Y ese como yo, hay que ir a la parábola de Lucas para ver cómo amar. Eso. Conclusión. A todos los que ven el cuadro, vete, ya sabes, pasa al otro cuadro, pero llévate el mensaje. Haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Luego, el cuadro te enseña el comportamiento del samaritano, que es el comportamiento de Jesús. Aquí tenemos una ejemplaridad, ¿verdad? Jesús, ¿cómo ama? Pues mira, ama como está amando el samaritano. Llévate esta manera de amar, incorpora esta primacía del amor al prójimo, tal como el samaritano te la ha presentado. Luego la parábola, ¿contentaba a la gente o no contentaba? Si era judío, desde luego la parábola no, porque la ejemplaridad la tiene que haber dado el sacerdote y el levita, ¿no? Pero el sacerdote y el levita tienen un problema de coherencia muy fuerte. En segundo lugar, le podríamos incluso decir algo que aparece mucho en el Evangelio. El sacerdote y el levita posiblemente no han actuado por no tocar la herida, la sangre, por no contaminarse. Luego han preferido, fijaros bien, han preferido el cumplimiento de la ley, de la norma, por encima de la ayuda a una persona. Esto era muy propio del judaísmo, ¿verdad? Y Jesús lo critica en las personas religiosas de su tiempo. ¿Qué es lo primero, la vida o la norma? La vida de una persona, el bienestar de una persona o el cumplimiento de las leyes. Y Jesús se jugaba mucho a la vida con estos planteamientos. Y había mucha gente que decía, no, lo primero es la ley, la norma, el cumplimiento, después la vida. Jesús le dio un cambio. Lo primero es la vida de la persona, en segundo lugar, las leyes religiosas. Luego, esta crítica a los sectores más rigoristas, pues esto por desgracia funciona también hoy entre nosotros, ¿verdad? Lo primero la ley y la norma, pues no, lo primero es la ley y la vida de las personas. Y en tercer lugar se le puede hacer otra crítica, que yo creo que Jesús se la hacía también. Mira, vienen del culto, el sacerdote y el levita vienen del templo, vienen de un espacio sacral, vienen de la liturgia, vienen de los celebrativos, pero digo que poquita misericordia traen. Y esta crítica nos la hacen muchas veces a nosotros, ¿verdad? Y muchas celebraciones, y muchos retiros, y muchos encuentros, pero luego en la vida diaria escaseamos de la misericordia, ¿no? Y esto es así, ¿no? Muchas prácticas, mucha liturgia, muchos rituales, pero digo que poquito misericordia llevamos en la vida. Luego el sacerdote y el levita de Jesús le hace un diagnóstico y los deja a los pobres, ¿verdad? Falta de coherencia, personas que ponen la ley antes que la vida, y en tercer lugar, mucho culto pero poca misericordia. Yo creo que la parábola molestaba, ¿no?, a todas las personas religiosas. A mí me molestaría, ¿verdad?, porque me pone fatal. Pero luego nos deja al samaritano, que es la persona desconsiderada, el despreciado, el Jesús, ¿verdad?, que fue así, mal comprendido, mal visto, es el que nos da la ejemplaridad de lo que es el amar. Esto es el itinerario de un amor abierto, universal, un amor que acoge al que te ha hecho daño, es un amor práctico, un amor a fondo perdido, un amor que no crea atadura. Vaya calidad de amor. Amamos, vete y haz tú lo mismo, ama de esta forma, de esta manera. Muy bien, pues ya tenemos resuelto el mandamiento
del amor al prójimo. Pero como el mandamiento era doble, ahora tenemos que pasar al cuadrito pequeño que es el amor a Dios. Pero fijaros bien que Jesús ha tratado primero el amor al prójimo y ahora va a tratar en el cuadrito siguiente el amor a Dios, porque era un doble mandamiento. Pero muchos de vosotros decís ¿qué es lo esencial de la vida cristiana? Y citando el Evangelio decimos pues lo esencial de la vida cristiana, lo nuclear es el amor a Dios y el amor al prójimo. Amando a Dios y amando al prójimo tenemos resuelta lo que es en sí lo esencial de la vida cristiana. El amor al prójimo lo hemos resuelto con la parábola del buen samaritano. El amor a Dios lo vamos a ver en el cuadrito que está al lado pequeñito, que es Marta y María. Fijaros bien qué curioso Lucas. Aquí termina el samaritano diciendo, Jesús termina la historia del samaritano diciendo, vete y haz, invita a hacer, ¿no? Vete y haz lo mismo. Pero es una invitación a los que ven el cuadro que hagamos. Nos orienta al hacer, nos orienta a la actividad, nos lleva a los voluntariados, nos lleva a las ONG, nos lleva a dar la vida, nos lleva a sobrellevar la carga de los demás, nos lleva a la ética, al hacer, al hacer, al hacer. Bueno, pues el cuadro siguiente te dice, párate, siéntate. En el cuadro siguiente te dice que te sientes. Qué curioso. Te dice que te sientes, que te lo tomes tú tranquilo. No te vaya a dar un infarto y llevar un ataque, ahora hacer cosas, hacer. En el cuadro siguiente te para y te dice, siéntate. Es curioso esto, cómo con dos cuadros me va a orientar la vida. Aquí primero me dice que haga, pero aquí en el siguiente me para. Me para y me hace reflexionar y me hace equilibrar. Mira, una vida orientada hacia esto es un ataque de nervios. Te va a dar un infarto y va a durar más poco. Porque este activismo que orienta la parábola, este activismo se va a llevar tu vida por delante. Luego, cuidado. El hacer, ahora tiene que parar. Y te sientas en eso. Increíble, ¿verdad? Los evangelios que son cosas que como no lo pensamos, pues no le sacamos el jugo. Pensar que es media naranja y que estrujar hasta que esto saque. Y estrujamos el siguiente cuadrito y ya terminamos. Un relato feminista, como decíamos esta mañana, un cuadrito pequeñito de dos mujeres y un varón, lo cual ya daría que hablar. Daría que hablar. Bueno, pues precioso lo que dice el texto. El texto esto es domingo 14 de octubre, 14 de julio, el texto del samaritano, el siguiente, el 21 de junio, que es domingo. Luego al siguiente domingo hay que parar, hay que sentarse. Y el 21 de julio se lee el relato de Marta y María. Marta y María es un relato de hospitalidad, es un relato de acogida y hospitalidad. Por eso la patrona de los hoteles, de los hoteleros, ¿quién es? Marta, Santa Marta. Los hoteles, ¿verdad?, son como lugares de hospitalidad y de acogida. En la Biblia tenemos dos grandes relatos de hospitalidad. Génesis 18, ¿recordáis? Abraham acoge a 3 peregrinos en su tienda y les ofrece un cabrito y yogures y leche y agua, se lavan los pies. Un ritual precioso de hospitalidad y acogida. No olvidemos que la hospitalidad y la acogida es uno de los grandes valores del Oriente del Antiguo Testamento. Luego Génesis 18 nos da el mejor texto de hospitalidad y de acogida del Antiguo Testamento. Y Lucas, en este relato de Marta y María, nos ofrece el mejor relato de hospitalidad de los evangelios. Dos mujeres acogen a Jesús. Fijaros cómo comienza el texto. Jesús iba de camino, ese camino que hablamos esta mañana. Cuando llega la tarde, Jesús, ¿qué requiere? Ser acogido. El peregrino requiere ser acogido. Él no tiene casa, él no tiene medio, él vive de la hospitalidad. Y María y Marta le dan hospitalidad. Pero analiza Lucas cómo hemos de entender la hospitalidad, ¿no? Y este pequeñito texto nos va a ilustrar sobre el amor a Dios. Ya sabemos lo que es el amor al prójimo. Ahora este texto
nos va a ayudar a que comprendamos el amor a Dios. Y entra Jesús en la casa y ve dos comportamientos, dos mujeres con dos comportamientos. La figura de Marta tiene mucha actualidad porque es la figura, diríamos, del que ha escuchado la parábola y ha visto el verbo hacer. Y Marta ha dicho, pues yo a la práctica, al hacer. Y Marta es la que está haciendo. Luego Marta ha entendido la parábola, mi vida es un hacer. Mi vida es los quehaceres, mi vida es la actividad, mi vida por excelencia es el dinamismo del hacer. Luego Marta ha comprendido extraordinariamente bien la parábola del buen samaritano. Vete y haz. Ese hacer de Marta es el servicio, la diaconía, que la Iglesia tiene tantísima importancia. Luego su vida la entiende como un servicio, como una diaconía, como un hacer, va a potenciar la dimensión operativa de la vida, hacer. Por otro lado, María se ha parado y se ha centrado. Antiguamente este texto se leía mal, ¿no? Porque se le pensaba que aquí teníamos como los dos modelos de vida religiosa, ¿no? La vida activa y la vida contemplativa. Marta representaría la dimensión activa y María representaría la dimensión contemplativa. Una activa y otra pasiva, pero esto ya no se sostiene, ¿no? El planteamiento no se sostiene porque María es tan activa como Marta, pero sabe hacer pausa, sabe parar. Es decir, tiene el arte de saber distinguir cuándo tiene que actuar y cuándo tiene que sentarse. Ese es el problema, ¿no? Que Marta de la vida bajo la propuesta del hacer. Claro, esto se traga la vida. Mientras que María de la vida también, desde el hacer, pero sabe distinguir, en algún momento tengo que parar, porque tengo que dar cabida al amor a Dios. Entonces se produce una especie de conflicto entre las dos hermanas, entre dos escalas de valores. La escala de valores que ve la vida plana, orientada hacia el hacer, hacia la diaconía, y la de María que hace, pero que tiene un sentido de que hay una primacía. Esa primacía dentro del mandamiento doble es Dios. ¿Qué lugar va a ocupar Dios en mi vida? ¿Qué tiempo le voy a dedicar a Dios? Así que al producirse este conflicto entre las dos, Jesús aclara y le dice a Marta, fijaros, Marta, cuando dice dos veces, es que quiere corregirla. Muchas veces tú corriges a tu hijo dos veces. Marta, anda atareada en miles de quehaceres. La respuesta es anda atareada en miles de quehaceres. Esto y esto. No me tengo tiempo de nada, venga. Anda tareada en miles de quehaceres. De una visión plana, ¿verdad? Mira, Marta no tiene una escala de valores, no tiene una primacía, no sabe distinguir lo que es lo esencial, lo que puede esperar, lo que es secundario. Posiblemente aquí habrá habido gente que no ha venido porque tiene que ir a hacer esto, o mejor a la peluquería, o tiene que hacer unas compras. No tiene escala de valores, y lo mismo es venir a este encuentro que dedicarse a otra ocupación. Marta no distingue, ¿no? Jesús la podía enviar psicólogo a Marta, ¿verdad? Para que la reorganizaran mentalmente. Y le dice, mira Marta, tu hermana ha elegido la mejor parte. Pero Jesús habla que el planteamiento de María es mejor que el de él. ¿Y qué es lo que ha hecho María? Sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Esa es la mejor parte. Luego María ha visto también la parábola, pero ha llegado Jesús y ha dicho, el hacer lo tengo que equilibrar. ¿Con qué? Con la escucha de la palabra de Dios. Cuando se dé la ocasión tengo que sentarme. Siéntate, o sentado, a escuchar la palabra. Así expreso yo lo importante que es Dios en mi vida y el amor a Dios. Luego Lucas nos diría, ¿en qué consiste el amor de Dios? En escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús. Y para ello te tiene que sentar en medio de las tareas. No te invita a la inactividad, ¿no?
sino a equilibrar la actividad con la pausa. El amor a Dios requiere que te pares. En este caso, concreta el amor a Dios en escuchar a Jesús. ¿Recordáis el relato tan bello de la transfiguración de Jesús? Ahí en el monte de la transfiguración, desde una nube que simboliza a Dios, sale una voz que dice: este es mi Hijo, el amado, a quien tenéis que escuchar. Luego, Jesús es el Hijo amado, el que hace presente a Dios en el mundo y a quien tenemos que escuchar. El amor a Dios, según Lucas, será pararnos para escuchar la voz de Dios que nos la da Jesús. Qué bonito, es una concreción del amor a Dios. ¿Cómo amo yo a Dios? Escuchando eso, escuchando su palabra, estando a su lado, poniéndome a sus pies, sentándome, escuchando el Evangelio. Estoy yo expresando que en mi escala de valores la primacía la tiene Dios, como la primacía también la tiene el samaritano. El amor al prójimo y el amor a Dios. Cuanto más escuche la palabra, la parte práctica va a ser más fuerte y más importante. Cuanto menos escuche la palabra, te va a exponer a quemarte en 2 o 3 años. Y esto es así, ¿verdad? Una práctica falta de profundidad, de una práctica no alimentada por la palabra, esto es muy difícil mantenerse. Luego, qué bonito cómo Lucas ha equilibrado, ¿no? Y como es médico y le interesa la salud de la persona, ha dicho: una vida construida sobre el hacer solo desequilibra, porque Marta está desequilibrada. De tanto ver la palabra, Marta se nos desequilibra. Esta vida activa necesita ser recompuesta, necesita ser realimentada, reforzada para poderla vivir con la escucha de la palabra. Y qué bonito, porque ya los visitantes del museo, viendo los 2 cuadritos, pues salen ya de otra manera, ¿no? No salen solo orientados al hacer, sino orientados al hacer y orientados hacia Dios, hacia el amor a Dios, que lo va a expresar la escucha de Jesús. Escuchar a Jesús será la manera con la que amamos a Dios. Yo amo a Dios en la medida en que escucho a Jesús, me oriento con Jesús, sigo a Jesús y comparto mi vida con Jesús. Muchas gracias. Son las 6 de la tarde y no puedo mantener diálogo porque tengo la Eucaristía en el barrio y he pasado un día muy bueno, de mucha hospitalidad, de mucha acogida. Soy muy